Muy buenas tardes, amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero invitarlos a que abran la Biblia en el Salmo 95. Salmo 95. ¿Cómo es que en los Salmos también encontramos muchas cosas de la historia del pueblo de Israel? Usted sabe que el libro de los Salmos son oraciones, canciones, ¿verdad? Clamores también. Pero en el Salmo 95, ¿verdad? Yo tengo una instrucción aquí en la Biblia que dice que el Salmo 95 es un llamado a la adoración, pero también a la obediencia. Y entonces, vamos a ver desde el versículo número 6. Salmo 95, 6, y dice la Escritura: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. 7. Porque Él es nuestro Dios. Fíjese, Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Pero miren, me llama la atención como dice ahí: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Habla de la adoración, pero empieza a hablar que no debemos permitir que el corazón se endurezca. Miren, quiero hablarles de una diferencia. Por ejemplo, en Números capítulo 13 y 14, usted se acuerda que Dios envía 12 hombres para que reconozcan la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y Moisés, un siervo muy obediente, porque así le dijo Dios que enviara 12 hombres, uno de cada tribu. Y entonces Moisés seleccionó a estos 12 varones y los envió. ¿Y qué se encontraron en la tierra? Gigantes, hermano. Y saben, como vieron gigantes, 10 hombres se les hizo el corazón chiquito, 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 y dijeron: ¡ay, no, hay unos gigantones allá! ¿Y qué tal si nos pisan? ¿Y qué tal si nos destruyen? ¿Y qué tal si aquí? Miedo. La tierra ya era de ellos, hermanos. Ya les pertenecía la tierra. Pero ¿qué pasó? Que sus ojos vieron gigantes y les dio miedo. Ahora, fíjese bien, le voy a marcar una diferencia. En el libro de Cantares no habla de gigantes, habla de pequeñas zorras. ¿Y cuáles son esas pequeñas zorras que pueden echar a perder lo que Cristo ha sembrado en su corazón? ¿Sabe cuáles son esas pequeñas zorras? Cuando usted y yo, la iglesia de Jesucristo, hace las cosas sin el amor de Dios en nosotros. ¿Y qué otro detalle, hermano? Cuando el corazón se endurece. Entonces, las pequeñas zorras pueden ser que el amor se apague y que se endurezca el corazón. ¿Y qué dice aquí en el versículo 7, verdad? En el 7. Si oyereis hoy su voz, 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Ahora vamos a ver qué hicieron los israelitas. Dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Sabe cuál fue el problema de Israel? Solo ver las obras de Dios, pero no quisieron conocer los caminos de Dios. Hermano, hay mucho pueblo que solo quiere ver que Dios obre, que Dios haga, que Dios responda, pero no quieren caminar en los caminos de Dios.
¡Qué tremendo! Y Israel, hermano, dice que eso fue lo que hicieron ellos. Fíjese bien. 9. Salmo 95, 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron, dice, y vieron mis obras. Se conformaban con ver las obras de Dios. 10. Vamos a entrar en el pasaje que es el pasaje clave de esta noche. 40 años estuve disgustado. Dios está diciendo esto. Yo estuve disgustado 40 años con la nación. ¿Cuál nación? La de Israel. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Hermano, si Dios le está hablando en los Salmos y está refiriéndose a Israel como una nación que no tuvo cuidado y que dejó que su corazón se endureciera. Hermano, ¿cuándo se endurece el corazón? Cuando no creemos a la palabra de Dios. Cuando usted no cree lo que está aquí escrito, el corazón se endurece. La incredulidad, hermano, provoca que el corazón se endurezca. Yo no creo que mi papá cambie. Yo no creo que mi hijo cambie. Yo no creo. Entonces usted está desacreditando los caminos de Dios. ¿Y sabe qué le pasó a los 10 hombres que desacreditaron la tierra de Canaán? Yo no sé si usted, ahora que leímos el libro de Números, si usted se ha dado cuenta de que murieron los 10 hombres, fíjese bien, que provocaron que toda la nación no quisiera entrar a la tierra prometida. ¿Sabe de qué murieron? Dice la Biblia que murieron de una plaga de muerte. Y solo 2 quedaron vivos: Josué y Caleb. Hermano, iglesia, a ver, si eran 12 y 10 dijeron que no, 10 provocaron que todo el pueblo de Israel se desanimara. Y solo 2 dijeron, vamos, y aquellos gigantes los podemos derribar. Pero no creyeron los 10. Iglesia, ¿tú eres un pueblo que divaga? Dice aquí, versículo 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Fíjate la palabra, Dios quiere que conozcamos sus caminos y que no divaguemos. Hoy te voy a explicar lo que es divagar y lo que es conocer los caminos de Dios. Vamos a orar. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Aquí la congregación se pone de pie. Entonces en tu casa también tú ponte de pie. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias porque nos permites estar en esta tarde en tu casa. Gracias porque el que nos convoca eres tú. Gracias porque tu Espíritu Santo sigue haciendo la labor de rodearnos y rodearnos para que toda la iglesia hagamos tu voluntad, Padre. Pero Dios, hay quienes ya endurecieron su corazón porque no te han creído. Aún así, Señor, tú eres un Dios de eterna misericordia que sigues hablándonos, porque todavía es tiempo antes de que Cristo venga, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti, dándote el honor, la gloria y la alabanza. Tú nos habías advertido que íbamos a tener aflicciones. Así lo dijo tu Hijo amado Cristo Jesús. Pero que teníamos que confiar, Señor, que teníamos que creerte. Dios, tú sabes quién de tu pueblo sí te cree.
Al que no cree, Señor, siga tu obra rodeándole, Señor, porque todavía es tiempo, Señor. Gracias te damos por la palabra que tú nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos como tú nos has enseñado. Padre, sea derribado todo argumento altivo que sea levantado en contra de tu conocimiento y sea llevada cautiva la mente de tu iglesia a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, ¿por qué no le das una ofrenda de palmas y le cantamos en esta noche? En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a cantar un canto, hermano. ¿Te va a dejar? ¿Tú crees que Dios te va a dejar? El día que me dijo que renunciara a 2 plazas, hermano, yo le tuve que creer. Y yo dije, decido creerle al que me dio la vida. Hermano, 32 años sin un sueldo,
32 años, hermano, sin aguinaldos, sin vacaciones, 32 años. Y Dios no me ha dejado. Entonces, cuando Dios te dice que hagas algo, ¿por qué no le crees? Si el que te está hablando te dice que no te va a dejar. Vamos a ver el tema de esta noche. Y el tema es: conoce los caminos de Dios. Ven las diapositivas. Está apoyado en el Salmo 95. Conoce los caminos de Dios. Hermano, el interés de Dios es que tú conozcas sus caminos. Que no solo estés viendo cómo obra Él. No, conoce los caminos. ¿Qué son los caminos? Son las sendas que Él estableció en su palabra para que tú hagas lo que Él manda. Hermano, vamos a la siguiente diapositiva para que tú lo vayas viendo en el nombre de Jesús. Salmo 95, te lo anoto y te pongo en letras negritas lo siguiente. Escucha: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Cierto, un pueblo que divaga es un pueblo que no conoce los caminos de Dios. ¿Qué es divagar, hermano? Mira, acá arriba aparece Salmo 95:10. Si así le pasó a Israel, te puede pasar a ti. Y entonces, ¿por qué Dios deja escrito el Salmo 95 y versículo 10? Bueno, para que así como le pasó a Israel, no te pase a ti. Dios no quiere que seas un pueblo que ande divagando. Y hay que entender qué es divagar. ¿Sabes qué es divagar? Cuando tu vida es de errores tras errores. Estás cometiendo errores, un error, y vuelves a cometer el mismo error, y luego ya saliste, y luego cometes otro error, y mucha gente dice: ay, es que somos humanos. No. Fíjate que tenemos la naturaleza de Cristo. Y sabes que si tenemos la naturaleza de Cristo, podemos ir avanzando. Y nuestros errores ya no se deberían ver tan seguido, porque tenemos la naturaleza de Cristo. Entonces, te pongo en letras negritas. ¿Qué dijo Dios del pueblo de Israel? Era un pueblo que divagaba de corazón. Su corazón no estaba bien plantado en las cosas de Dios. No le creían. Iglesia, ¿tu corazón está bien plantado en Cristo? Aunque tengas un esposo enojón, aunque tengas una mujer como sea, aunque tengas hijos tremendos, ¿qué puede más? ¿Tu familia o lo que está escrito en la palabra? Te dejo meditar. Dice aquí que era un pueblo que divagaba de corazón y no había conocido los caminos de Dios. ¿Sabes quién sí conoció los caminos de Dios? Moisés. Moisés se atrevió a decirle: quiero ver tu rostro, enséñame tus caminos. Y Dios le dijo: si tú ves mi rostro, te mueres. Te voy a meter en la peña y solo vas a mirar mis espaldas. ¿Te imaginas? Allí en el monte le mostró todos los caminos de Dios. ¿Sabes cuáles son los caminos? Bueno, cuando le dijo que construyera el tabernáculo. Cada mueble es un camino a seguir en la vida del cristiano. Cada mueble que Dios le dijo que construyera para el tabernáculo es un camino a seguir. Hermano, desde la entrada, el altar de bronce, la fuente de bronce, ¿verdad? Estaban en el atrio. Allí son los caminos de Dios. ¿Cuál debe ser el camino que debemos de seguir, verdad? Ofrecernos voluntariamente. Hermano,
gustaría que Dios te castigara y que estuviera enojado contigo 40 años? A ver, te pregunto otra vez. ¿Te gustaría que Dios estuviera enojado contigo y que te castigara 40 años como tuvo que castigar a Israel? Vamos a la siguiente diapositiva, hermanos. ¿Qué es divagar, hermano? Aquí está. Divagar es cuando hablas, piensas y vives desordenadamente. Hermano, te estoy dando las definiciones que encuentro cuando estoy estudiando y Dios me dice, esto es divagar. Es cuando mi pueblo habla lo que no está en mi palabra. Es cuando mi pueblo piensa lo que no está en mi palabra. Y es cuando mi pueblo vive de una manera desordenada. Eso es divagar. En los terrenos de Dios, eso es divagar. ¿Qué otra cosa es divagar? Hermano, es cuando en tu caminar, fíjate bien, vas de error tras error. Estás cometiendo un error, pasa un tiempo, vuelves a cometer otro error, caminas otro error, y así vas avanzando, y tu vida es de errores en errores. Eso es divagar. Ahora, ¿te parece bonito que estés cometiendo errores a cada rato? Y te vuelvo a decir, muchos dicen, ay, es que somos humanos. Hermano, hay quien le echa la culpa al diablo de sus errores. Perdóname, pero el diablo es un engañador y no se le va a quitar esa naturaleza. Pero tú ya tienes la naturaleza de Cristo. ¿Por qué a veces dices que es causa de tu naturaleza y le echas la culpa al diablo? Divagar es cuando no estás caminando ordenadamente en los caminos de Dios. Siguiente diapositiva. Si no, Elías no le hubiera dicho al pueblo de Israel, fíjate lo que le dijo ahí en Primero de Reyes, capítulo 18 y versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, te lo estoy escribiendo acá, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Mira, su forma de pensar estaba dividida. Pensaban en Dios como Dios, pero también pensaban en Baal. Aquí te debes de sentar un poquito, iglesia, y de decir, a ver, ¿en qué estoy pensando yo? Estoy pensando en Dios, pero también estoy pensando en el mundo. ¿Sabes que Baal era de los dioses de los cananeos? Y tenían una dosificación de Baal. Mira, era Baal Peor, Baal, y así tenían diferentes tipos de dioses. Uno era el dios del dinero, otro era el dios del sexo. Baal y su nombre con un agregado que era el dios del sexo. Fíjate. Y el pueblo de Israel cayó en eso tremendo. Su corazón estaba dividido. Creían en Dios, pero también creían en Baal. Por eso divagaban. ¿Sabes qué pasa cuando un pueblo divaga? Cuando cree en Dios, dice creer en Dios, pero también cree en el mundo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Fíjate bien, si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal, mejor vete en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? Porque les estaba diciendo lo correcto. ¿Sabes cuándo el pueblo cristiano divaga? Cuando dice creer en Dios, pero también están creyendo en la suerte del mundo. Cuidado, iglesia. Cuidado, iglesia. Lo que le pasó a Israel
nos puede pasar a nosotros. Por eso Dios lo dejó en la Biblia. ¿Quién es tu Dios? ¿Baal? Te voy a traer la lista de todas las derivaciones que había de Baal. Tremendo, hermano. Tremendo, tremendo. ¿Y sabes? Moisés ya se los había advertido, pero ahora Elías tiene que hablarles y les dice: ¿hasta cuándo van a tener dos pensamientos? ¿Por qué? Porque su corazón tenía dos dioses. A ver, iglesia, ¿tu Dios es Cristo? Síguele, obedécele, ¿verdad? Hoy hay una lucha y una pugna porque los congregantes asisten a una iglesia, pero entre semana oyen predicaciones de YouTube de cuánto predicador se les pone enfrente. Y entonces, hermano, fíjate, un día voy a la casa de una hermana y en eso le dice: hija, saca una servilleta para las tortillas, ¿verdad? Y la hija se paró allí a la vitrina, hermano, y cuando abre el cajón de las servilletas, la hija sacó una servilleta que tenía, hermano, el estampado de Mickey Mouse. Y entonces le dice: quita eso porque es del diablo. Mira, hermano, hay muchas cosas. Predicadores predican que todo es del diablo. Que si las caricaturas, que si esto, que si lo otro, que si compras aquí, que si haces allá. Hermano, eso no está en la Biblia como tal. La iglesia tiene que aprender a caminar los caminos de Dios. ¿Por qué oyen tantas predicaciones en YouTube? Un día encontré a una hermana que le estaba vaciando una botella de aceite a su hijo y le dijo: es que tengo que ungirlo, pastor, porque este hijo, ¿sabe qué? Dice palabras y palabras y palabras. Yo creo que es el diablo. Hermana, ¿y cómo habla usted? Porque los hijos hablan como hablan los padres. A veces queremos santificar a los hijos vaciándoles una botella de aceite. Así no se santifica a los hijos. Hermanos, le ponemos más atención a predicaciones y que esto es del diablo y que acá es del diablo y que, hermano, como que le están dando más énfasis al diablo. ¿Y dónde están los principios de Dios que Él te ha enseñado? ¿Estás aquí? Y yo le dije a la hermana: a ver, hermana, y uno tiene que corregirles. ¿Sabe por qué? Porque ahora todo quieren satanizar. Todo es el diablo. Hermano, ¿y los caminos de Dios? Por eso divagamos, cometemos errores. Porque estamos oyendo de aquí y de allá y de allá. ¿Tienes un pastor? Sométete a tu pastor. Y lo que él predica, escúchalo. Y ya no estés escuchando otras predicaciones. Porque te van a llevar a divagar. Yo te lo he dicho frecuentemente. ¿Tú conoces la vida de ese hombre que está predicando en YouTube? ¿Cómo vive? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo se mueve en la iglesia? Ah, pero como a ti te causó sensación escucharlo, hasta le das a seguir. Y entonces los caminos de Dios, ¿dónde los estás dejando? Cierto, el diablo, ya te lo dije, es diablo. ¿Sabes qué quiere decir diablo? Engañador, mentiroso. Por eso le pusieron diablo. El diablo, su tarea es estar engañando. Pero ahora imagínate un pueblo
que no conoce los caminos de Dios, entonces va a estar divagando y divagando, divagando. Es decir, sus pensamientos, su hablar, hermano, siempre va a ser erróneo. Esto es divagar. ¿Y qué? Porque no conocemos. Fíjate bien, Elías el profeta tuvo que decírselo al pueblo: ya basta. Si Dios es Dios, síganle, pero en sus caminos. Si Baal es tu Dios, entonces ve en pos de él, pero no pretendan seguir a Dios y al mundo. ¿Sabes cuándo sigues al mundo, iglesia? Cuando sigues practicando sus costumbres. Día de muerto, día del niño, día de la mamá, estás siguiendo al mundo. Ese es tu Dios. Por eso Dios es muy claro. Fíjate lo que hizo Israel. No, tenían miedo. Ay, Moisés, es que habla muy fuerte Dios, es que cuando habla nos da miedo. Mira, mejor tú escúchalo, tú ve lo que a ti te diga y nosotros aquí de lejitos. Se conformaron con ver solo las obras de Dios, pero no quisieron caminar en los caminos de Dios. Por eso su corazón empezó a divagar. Hace rato te dije, eran 12 hombres los que iban a reconocer la tierra prometida, y 10 de ellos dijeron: no. ¿Sabes lo que representa que 10 no y que 2 sí? Así son los remanentes de Dios. Son pocos los que creen, son pocos los que caminan en los caminos de Dios, y muchos son los que dicen: no creo. Por eso la palabra que se tiene que predicar. Siguiente, ¿sabes cuál sería la clave para no divagar? Es que seas fiel. Que seas fiel a la palabra de Dios. Si Dios te dice: hijo, mira, esto te estoy dejando para que camines en él, hazlo, pueblo. ¿Sabes qué es fidelidad? Cuando tú te mantienes firme en la prueba, aunque veas que está difícil. Sé fiel. La clave para no divagar o vagar es que seamos fieles. Y te voy a llevar a Hebreos capítulo 3. Creo que lo tengo ahí escrito. A ver, hermana, sí. Hebreos capítulo 3. Y luego regresamos, por favor, ¿sí? Hebreos 3, el 7 al 9. A ver, lean conmigo acá en la pantalla, por favor. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Sabes quién está hablando? Es el Espíritu Santo de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sabes cuándo se endurece tu corazón? Cuando dejas de creerle a Dios. Cuando dejas de confiar en la palabra que está escrita. Cuando Él ya te trazó el camino que debes de seguir y tú no lo sigues, se endurece el corazón. Dice aquí: como en la provocación, como en el día de la tentación en el desierto. Fíjate, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Estoy subrayando lo último porque solo se conformaron con ver las obras de Dios de lejitos, pero no caminaron en los caminos de Dios. ¿Cuándo es cuando tú caminas en los caminos de Dios? Cuando atiendes a los mandamientos y los vives, hermano. Los vives, hermano. Vamos a regresar a la anterior diapositiva. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la clave para no divagar, hermanos? ¿Y sabes qué? ¿Qué trabajo le cuesta al pueblo de Dios ser fiel? Hermano, ¿cuándo eres fiel? Cuando le crees, cuando te mantienes en sus propósitos,
Cuando ves que la prueba está tremenda, tú dices, muy bien, prueba, estás tremenda, pero mayor es mi Señor, mayor que tú. Y yo decido estar firme. Y por eso diezman, por eso ofrendan, por eso asisten al templo, por eso están firmes, hermano. Te voy a llevar después de esta tarde para que tú conozcas todos los caminos de Dios que se quedaron en la Biblia. Mira lo que dice en la parte baja de esta diapositiva. Cuando oímos atentamente la voz de Dios, somos fieles. Y no hay lugar para que se endurezca el corazón. Bueno, ¿cómo le haces para oír la voz de Dios? Mucha gente me dice, pastor, es que yo no oigo la voz de Dios. Y la primera respuesta que les doy, porque no lee la Biblia. Si usted leyera la Biblia, oiría la voz de Dios. Esta es la voz de Dios, iglesia, la Biblia. ¿Quieres oírla? Ábrela, léela. Y si puedes hacerlo en voz alta para que te la leas a ti mismo, y vas a ver cuando Dios te está diciendo algo que tú debes hacer. Y ya sé lo que me van a decir muchos. Ay, pastor, es que usted no tiene el que hacer que yo tengo que hacer. Ya te lo dije. Quiero que pases un día conmigo en mi casa, para que veas todo lo que hago y todavía estoy escudriñando. Mira, pretextos para no oír la voz de Dios, muchos. Que los hijos, que las hijas, que la escuela, que aquí, que allá. Ajá. Pero ¿qué crees? Mientras más pretextos tengas, más te vas a quedar en la gran tribulación. Tú eres el que escoge. ¿Quieres ser un pueblo que divaga? Que esté cometiendo errores y errores y errores. Entonces no escuches la voz de Dios. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús, vuelve a ver lo que te estoy diciendo. Ya vimos Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 9. Pero ¿qué dice abajo? Cuando oímos atentamente la voz de Dios, somos fieles. Ahora entiendes por qué Moisés fue fiel. Hermano, iglesia, él tuvo que poner atención a más de 3,000 detalles que tenía que considerar para construir el tabernáculo. A mí me llama mucho la atención y digo, Señor, ¿qué habrá escrito? Él no tenía grabadora como hoy. ¿Cómo le hizo para poner atención a más de 3,000 detalles? Eso es fidelidad. Fidelidad es cuando tú pones atención a lo que la Biblia te está diciendo. Amén. Por ejemplo, te voy a citar en este momento un pasaje de la Biblia que dice que el que haya esposa, haya el bien. Entonces, un hombre que tiene una esposa tiene un bien de Dios. Dios se lo concedió a ese hombre. ¿Y cómo trata ese hombre a ese bien que Dios le ha dado? Fíjate que he estado buscando más de Dios y me ha estado mostrando. Hay hombres que tienen celos de sus esposas. Piensan que sus esposas andan con otros hombres. ¿Sabes por qué? Es el diablo sembrando eso, porque los hombres han dejado de lado la palabra de Dios y no han entendido que tener una esposa es un bien de Dios. Un día les voy a hablar acerca de cuál y por qué Dios levantó a las esposas. Las mujeres son un bien de Dios cuando son esposas. Ahora, ¿qué pasa cuando ya no hay esposo? ¿Qué debe hacer la mujer?
someterse a Cristo. Y Cristo puede funcionar como el esposo de la viuda. Ahora, ¿cómo quedan los hijos cuando ya no hay papá? Yo quiero que te hagas una pregunta. ¿Tus hijos están viviendo en el orden de Dios? ¿Por qué no? Normalmente la respuesta del pueblo es no. ¿Por qué no si tenemos un Dios de orden? A ver, explícate eso. Tenemos un Dios de orden, pero nosotros no vivimos en el orden. Entonces, es que estamos divagando, iglesia. ¿Y por qué divagamos? Porque se ha endurecido el corazón y queremos ver las obras de Dios de lejitos, pero no queremos caminar en los caminos de Dios. ¿Cuándo somos fieles? Cuando transitamos en los caminos de Dios, cuando oímos atentamente. Para eso tenemos la lectura de la Biblia y estudiar. Te voy a dejar una tarea, hermano. Para que yo te deje esta tarea es porque yo ya transcribí todos estos versículos. Al final te los voy a dar. Pero fíjate bien, te voy a llevar a uno, Deuteronomio capítulo 8 y versículo número 6. Búscalo. Yo ya lo tengo aquí anotado, iglesia, ¿verdad? Deuteronomio 8, 6. Fíjate bien, dice: guardad pues los mandamientos de Jehová tu Dios. ¿Cómo se guardan? Ahí mismo te da la respuesta: andando en sus caminos y temiéndole. ¿Cómo sabes que eres un pueblo que guarda los mandamientos de Dios? Hermano, cuando tú andas en los caminos de Dios. Ejemplo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día me lo vas a dedicar a mí. ¿Qué pasa cuando tú pones atención y dices: ah, Dios dijo que tengo derecho a 6 días, pero el 7º se lo debo de dar a Él? ¿Y qué pasa cuando no se lo estoy dando? Estoy divagando. Y si divago, puedo tener errores. ¿Por qué? Porque no estoy caminando en el orden de Dios. Entonces, si tú trabajas en domingo, te quiero decir algo: ese trabajo no te lo dio Dios. Pastor, pero es que, escúchame, Dios nunca se va a contradecir a su palabra. Si Él dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será para mí. Si tú estás trabajando en un trabajo que trabajas el domingo, ese trabajo no te lo dio Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ah, como tu palabra dice esto, te voy a obedecer. Si este trabajo no vino de ti, lo voy a dejar. Y creo que tú me puedes dar un trabajo en donde quiero ver tu gloria. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Te va a dar eso y te va a dar un sueldazo excelente. Pero como no le creemos, hermano, entonces no guardamos el mandamiento. ¿Y cómo es la vida? De error en error, y cometes un error y vuelves a cometer otro, y luego tu vida se convierte de errores en errores. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿verdad? Otro pasaje, 2 de Samuel, capítulo 22 y versículo 22. Este mismo pasaje se encuentra en el Salmo 18, 21. Es el mismo versículo. Y dice Samuel 22, 22: porque yo he guardado los caminos de Jehová. ¿Qué es camino? Una ordenanza, un mandamiento, algo que el Señor diseñó para que tú tuvieras bendición. Y no me aparté impíamente de mi Dios. Ya te dije, este mismo texto aparece en el Salmo 18, 21. Ahora vámonos al Salmo 27 y versículo número 11. Mira, te estoy leyendo los versículos que vas a transcribir durante la semana
¿Para qué? Para que Dios te hable. Para que digas: Padre, ya entendí lo que dice tu palabra. ¿Sabes cómo oí la voz de Dios para dejar mis plazas? Nunca les había dicho, ¿verdad? ¿Cómo fue que supe que tenía que dejar mis plazas? Un día estaba leyendo la Biblia. Yo ya sabía que en el día que Él me dijera tenía que renunciar a mis plazas. Y entonces estaba yo leyendo el libro de Isaías. Y cuando llega a ese pasaje donde dice: ¿a quién enviaré? Y cuando responde Isaías: envíame a mí. Hermano, cuando leí ese versículo dije: Señor, ya entendí, tengo que dejar mis plazas. Al otro día fui a renunciar. ¿Sabes cuándo me ha dejado Dios? Nunca, hermano. Porque Dios cumple sus promesas. ¿Sabes cuándo las cumple? Cuando le crees. ¿Sabes cuándo le crees? Cuando, hermano, oyes la voz de Dios y le obedeces. Hermano, creo que estoy poniendo en controversia a algunos de ustedes, porque a lo mejor están trabajando en domingo y entonces, ¿qué ha pasado todos estos años? ¿Qué crees? Nunca es tarde para corregir. Salmo 27:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Como Dios sabe que hay enemigos y los enemigos nada más están viendo cómo vas a caer, entonces dice Dios: para que no les des ganancia a tus enemigos, déjame enseñarte mi camino y que tú seas guiado en rectitud. ¿Qué pasa con los enemigos? Cuando tú fallas, ¿se burlan de ti? Claro. Nada más están esperando el día que caigas. Pero sabes que Dios dice: yo voy a hacer que no caigas. Mantente en mi camino. Obedéceme. ¿Y sabes qué va a pasar con esos enemigos? Nunca te van a ver caer. Porque Dios es el que te está respaldando. Una y otra y otra y otra. Te va a respaldar. Qué bendición es tener a un Dios maravilloso, hermano. Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué hay en nuestro corazón? Los caminos de Dios, las ordenanzas de Dios. ¿Para qué, hermano? Para que no divagues, para que no cometas errores, para que tu casa viva en orden. Proverbios 10:29. El camino de Jehová es fortaleza. ¿A quién? Al perfecto. ¿Sabes quién es un cristiano perfecto? El que está siendo perfeccionado en los caminos, en la voluntad y en la palabra de Dios. Hermano, tú no sabes, pero mientras más caminas en las ordenanzas de Dios, Dios te va perfeccionando. Sí, hermano. Pastor, ¿eso pasa? Claro que pasa. Mientras más obedeces, más el Señor está perfeccionando. Y tu carácter, ¿a poco no te has dado cuenta? Cuando obedeces, tu carácter es otro. Tienes más firmeza. El Señor te hace enfrentar las cosas en su nombre, no en tu nombre. ¿Qué dice la palabra entonces? En Proverbios 10:29, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Pero fíjate, la segunda parte es destrucción a los que hacen maldad. Fíjate bien, el camino de Jehová es fortaleza al que está siendo perfeccionado. Pero cuando no, es destrucción. Iglesia, siempre tienes que mirar que Dios te ama. Mira, un día hablé con mis hijas y yo les dije: hijas, va a haber un día en que yo ya no voy a estar aquí con ustedes en la tierra.
Y ellos me dicen, papá, no sigas esto. Tenemos que ser realistas. Pero que cuando yo ya no esté, tú vivas una vida excelente, caminando en los caminos de Dios. ¿Y saben qué les puedo decir a mis hijas? Lo que he experimentado en Cristo. Él no te falla. El hombre te puede fallar, pero Dios no, Cristo no. Siguiente diapositiva, hermanos. Ya leímos, ¿verdad? Te dije el ejemplo que está en Números 13 y 14. Anota como tarea leer Números 13 y 14. ¿Qué vas a encontrar en Números 13 y 14? Vas a encontrar la historia de cuando Dios le dijo a Moisés: manda 12 hombres, uno de cada tribu, a que reconozcan la tierra que yo les he dado. Hermano, ¿qué simboliza la tierra prometida? La tierra prometida es Canaán. ¿Qué simboliza? Simboliza la herencia que los hijos de Dios tienen para poseerla. ¿Cómo poseen esa tierra? Cuando le creen a cada promesa que está escrita en la palabra. Señor, tú dijiste, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo te creo a esa promesa. Entonces yo, hijo, me mantengo en tus propósitos. Te voy a obedecer porque sé que vas a cumplir lo que dijiste. Hermano, ¿qué tenían que hacer el pueblo de Israel? Solo ir y mirar, reconocer la tierra, regresar y decirle al pueblo: ¡hey, vamos todos! Pero ¿sabes qué hicieron 10? Dijeron: no, hay unos gigantotes que nos van a aplastar. ¿Y sabes lo que provocaron esos 10? Que toda la nación de Israel no creyera. Hermanos, lean Números 13 y 14. Ahora te voy a llevar a Números 14 solamente para que veas cuál fue el final de los hombres que no creyeron. Números 14 del 26 al 38. Al leer este pasaje quiero que pongas atención, porque cuando estás leyendo tienes que mirar que tú debes de creerle a la palabra de Dios. Amén. Números 14, desde el versículo 26, vamos a leer. Dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Fíjate, está preguntando Dios. 28. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos verán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí
en este desierto serán consumidos y ahí morirán. 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Te das cuenta lo que pasó, iglesia? Trasládalo a nuestros días. ¿Qué va a pasar con los cristianos que no creen y que no caminan en los caminos de Dios? Siempre van a andar divagando. Y así como Israel, años, y no van a poder entrar a la tierra prometida. Hoy en día, ¿cuál es la tierra prometida? Cada una de las promesas que están escritas en la Biblia y que tú tomas posesión de ellas cuando le crees y vives en los caminos de Dios. Hermano, ¿viste bien? Números 14, 26 al 38, ¿qué pasó con los que provocaron que toda la congregación murmurara? Por causa de incredulidad, hermano. Fíjate, en la siguiente diapositiva, esta que te estoy poniendo, los varones que fueron enviados a reconocer la tierra y la desacreditaron. Escúchame bien, un cristiano que no crea la palabra, la está desacreditando. Es de mucho peso lo que te estoy diciendo. ¿Y sabes lo que provocó que estos hombres desacreditaran aquella tierra que les había dado? Castigo y muerte para ellos. Iglesia, Dios no quiere tu muerte. Para eso te dio a Cristo. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que si tú sigues sin creer y sin obedecer, solo te vas a quedar a la gran tribulación. Ahí te va a tener que refinar Dios, porque tendrá que decir de ti: ay, eres del pueblo que divaga y divaga de corazón. ¿Qué es divagar? ¿No me creen? Siguiente diapositiva, mis hermanos. ¿Qué es divagar? Para que lo tengas más claro en tu corazón. Divagar es cuando no vives, o sea, piensas y hablas de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano, tienes que entender esto. Tienes una prueba, una aflicción, tómate de la palabra. Viene la prueba y ¿qué dice tu palabra, Señor? Para que esta prueba que estoy pasando piense yo como tú quieres que piense. ¿Estás oyendo? Hermano, ve bien lo que dice en esta diapositiva. Divagar es cuando no vives, es decir, piensas y hablas de acuerdo a la palabra de Dios, porque la desacreditas. ¿Qué es desacreditar? Que no la crees. Cuando te rebelas, se endurece tu corazón y te niegas a obedecer su palabra. Y ya te dije hace rato, muchos decimos: pero es que usted no tiene el esposo que yo tengo, pero es que usted no tiene la esposa que yo tengo, pero es que usted no tiene... Siempre queremos buscar pretextos para no obedecer lo que dice la palabra. Hermano, divagar es cuando cambias su palabra, cuando la acomodas a tu parecer y no vives de acuerdo a su voluntad. Eso es divagar. Fíjate, el otro día un pastor me preguntó que qué quería decir Jeremías 6:16 cuando dice que nos debemos de parar
en los caminos y mirar las sendas antiguas. ¿Sabes que muchas iglesias están tomando este pasaje? Porque dicen que Dios está diciendo que tienen que regresar al judaísmo, a las prácticas de los judíos. Que cuando habla de las sendas antiguas se refiere a todas las prácticas que hacía Israel, de todo lo que hacían, ¿verdad? Y hermano, en ese momento vino el Espíritu de Dios sobre mí y me dijo: respóndele. ¿Sabes qué son las sendas antiguas? El orden divino que Dios estableció en su palabra para caminar. Son los caminos de Dios. No podemos regresar al judaísmo, hermano. Porque si quieres regresar al judaísmo, entonces no estás creyendo en la obra de Cristo. ¿Me entiendes? Iglesia, vamos a mirar otros versículos, por favor. Isaías capítulo 2 y versículo número 3. Estos no están aquí en las diapositivas, porque estos versículos que te estoy dictando son para transcribirse como tarea en la semana. Y dice Isaías 2:3: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. ¿Dónde aprendes los caminos de Dios? En tu iglesia, en la casa de Dios. Aquellos que ya no se quieren congregar y que solo quieren estar en las transmisiones, están faltando a un principio de Dios. Fíjate bien: a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Dónde se aprenden los caminos de Dios? En tu iglesia local, en la casa de Dios. Ahí tu pastor te debe estar enseñando los caminos de Dios. Hermanos, y hoy en día los pastores están enseñando los caminos de Dios. También Dios. ¿Tú has mirado Ezequiel 36? ¿Has mirado Ezequiel 34? En Ezequiel 34 dice que Dios va a juzgar a los pastores por todo lo que no hicimos con las ovejas. Pero en Ezequiel 36 dice que va a juzgar a las ovejas entre ovejas. Cuando las ovejas y entre ovejas se aventaban las unas a las otras, pisoteaban el pasto y no dejaban que la otra la comiera. Iglesia, ¿te das cuenta que en el grupo de WhatsApp yo nunca te recomiendo una predicación, una enseñanza de YouTube? Porque eso es ser fiel. Cuando te mantienes a la enseñanza que Dios te está dando en tu casa y no estás oyendo otras predicaciones. Asiste a la casa de Dios, hermano, porque ahí el Señor te va a mostrar sus caminos. Isaías 30:21. Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Qué crees? Dios sigue hablando a tus oídos. No torzamos la palabra. Torcerla es cuando la acomodas a tu parecer. No, mi hermano. Está escrito. Isaías 55:8. Escucha bien, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Sabes cómo son los caminos de Dios? Mucho más altos que los tuyos y que los míos. Porque los caminos de Dios son las ordenanzas que Él dejó.
Mira, tan solo te voy a dar una vislumbrada. A ver, ¿para qué servía el altar del holocausto que estaba en la entrada del tabernáculo? ¿Qué tenían que llegar a hacer ahí todo el pueblo? Ofrecer un holocausto. Traían un animalito y lo ofrecían como símbolo de decir: he pecado delante de ti. Bueno, esta ordenanza tiene que ver mucho hoy en día cómo tú te ofreces día a día para Cristo Jesús. Y sabes que tiene que haber una disciplina tal que todos los días te debes presentar delante de Dios. No hay día que digas: hoy no me presenté. Cada día te debes presentar. Eso te lo voy a enseñar también. Pero te voy a enseñar que hay 7 cosas para poder caminar en los caminos de Dios. Y la primera es disciplina. Si tú no tienes disciplina en las cosas de Dios, hermano, el orden no va a llegar a tu vida. Y siempre vas a andar divagando. Siguiente diapositiva. ¿Qué dijo Salmo 95:10? Que dice que era un pueblo que divagaba y que no conocía sus caminos. Bueno, pues Dios quiere que conozcamos sus caminos. ¿Qué es conocer sus caminos? Te voy a definir que la palabra camino es una senda. Es el orden de Dios que estableció para que tú vivas de acuerdo a su voluntad, hermano. Es un diseño de Dios para vivir en orden. Vamos a ver el Salmo 68 y versículo número 24. ¿Tú sabes que Dios es un Dios de orden? Amén. Dios es un Dios de orden. ¿Y tú vives en ese orden? ¿Vives en orden en tu matrimonio? ¿Vives en orden en tu casa? ¿Vives en orden en tu trabajo? ¿Vives en orden donde vives? Ay, eso es exageración, pastor. No, hermano. ¿Sabes que cuando entra la palabra de Dios en ti, ya está en ti el orden? Y empiezas a vivir el orden de Dios. Salmo 68 y versículo 24. Estos son los pasajes que te estoy dando dentro de la predicación. Al rato te corroboro todos los que vas a transcribir, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 68 y versículo 24? Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿En dónde? ¿Dónde se aprenden los caminos de Dios? En la iglesia, en la congregación. Cuando tú faltas a la congregación, hermano, hay quien dice: pues no pasa nada. Cierto, no pasa nada, tu vida sigue igual. Hay quien ya se acostumbró a faltar mucho a la iglesia. ¿Sabes por qué no debemos de faltar? Porque somos un cuerpo. ¿Tú cuando vienes a la iglesia dejas tu cabeza en casa? No. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. ¿Dónde se aprenden los caminos? No en el YouTube, no en las redes sociales, en la casa de Dios. Salmo 77:13. Oh Dios, santo es tu camino. Ya te dije que es camino, es la senda, es la ordenanza, es el orden que Dios diseñó para que nosotros camináramos en él. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Ninguno. Porque solo nuestro Dios estableció el orden. ¿Cómo crees que se le llama? Orden divino. ¿Por qué orden divino? Porque tiene que ver con la belleza de Dios. Divino tiene que ver con lo majestuoso. Hermano, ¿cómo es tu Dios? A ver, ¿cómo quiere que vivan los matrimonios? ¿Peleándose? Hay un orden de Dios para que no haya pleitos, y cuando llegue a haber, corregirlos.
siguiente diapositiva, te voy a definir lo que es el orden divino. Orden divino es conocer sus caminos. ¿Qué son los caminos? Cada senda, cada ordenanza para hacer bien las cosas, para hacer lo correcto de la manera correcta, fíjate bien, en el tiempo correcto y con la ayuda correcta. 4 cosas que no puedes separar. Esto es orden divino. Conocer los caminos de Dios, andar en ellos, experimentar su gracia que cumple su voluntad. Muchos dicen, estamos en la gracia, y piensan que gracia es libertinaje para pensar, sentir y hablar y vivir como quieran. No. Fíjate, experimentar su gracia que cumple su voluntad. ¿Para qué crees que es la gracia? Para cumplir bien la voluntad de Dios. Hermano, el orden divino es el anhelo de Dios para todos. Vamos a ver el Salmo 81, de los versículos 13 al 16. Dice así: oh, si me hubiera oído mi pueblo. ¿Te das cuenta que Dios quiere que lo oigamos? Si en mis caminos hubiera andado Israel, Israel es el tipo de la iglesia, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Fíjate lo que pasa cuando tú vives en el orden de Dios. Él enfrenta a tus enemigos y Él, hermano, tira a tus adversarios. 15, ¿lo lees conmigo? Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. ¿Te acuerdas que te dije que cuando vivimos en el tiempo de Dios, cuando caminamos en el orden divino? ¿Y cómo rompes el tiempo de Dios? Cuando dejas de creer, cuando no practicas lo que está escrito. Por eso les encarezco mucho al pueblo. Mira, ¿cómo sabes cuando una iglesia está caminando en los caminos de Dios? Una señal de que está caminando en los caminos de Dios es cuando diezman. Cuando no diezman es que no le creen a Dios y te sales fuera del tiempo de Dios. Por eso empiezan los errores, por eso empieza el divagar. ¿Te acuerdas que Jacob puso una piedra como señal? ¿No te acuerdas? Está en Génesis 28 y versículo número 22. Dice que cuando él despierta del sueño, dice, esta piedra la voy a poner como señal. Y fíjate, termina diciendo, y de todo lo que Dios me dé, el diezmo apartaré. ¿Cuál es la señal? De que un hijo de Dios le cree a su palabra y ha tenido un encuentro con él. Diezma. Si tú eres de los que un diezmo y 3 no le estás creyendo a Dios. No hay señal de que tú le crees. Por eso Jacob dejó esa piedra como señal. ¿Qué había soñado? Una escalera. Arriba estaba Dios, ángeles que subían y bajaban, ¿verdad? Fíjate, esa escalera, ¿qué representa? Hay un pasaje que dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Cuando tú crees en Cristo, estás reconociendo a Dios. Y la señal de que has sido evangelizado es que tú empiezas a diezmar. Pero como muchos no llegan a este entendimiento, solo dicen, no, estamos en la gracia y en la gracia ya no se diezman. Así están pensando muchos hoy. Piensan que porque estamos en la gracia ya no se diezma. Y sabes que como estamos en la gracia, ahora deberíamos diezmar más del 10%, porque ahora estamos en la gracia. Pero muchos
no oyen la voz de Dios. Por eso divagan. Como no oyen, no creen. Como no creen, no viven los mandamientos. ¿Cuál es el anhelo de Dios, iglesia? Este que estamos leyendo. Dice aquí, y el tiempo de ellos sería para siempre. Es decir, vivirías en el tiempo de Dios en todo tiempo. 16, ¿quieres cerrar conmigo este pasaje? Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. ¿Y qué representa lo mejor del trigo, hermano? ¿Qué representa la miel? Hermano, ¿cómo es la miel? Hay una miel que está adulterada. ¿Cómo sabes cuando la miel está adulterada? Cuando se convierte en azúcar. Está adulterada. Pero cuando la miel es pura, pueden pasar meses y meses y la miel conserva su esencia. No se hace azúcar. ¿Y qué crees? Esa es la miel verdadera. La miel es comparada con la palabra de Dios. ¿Cómo es la miel? Cuando tú la disfrutas, la vives, la obedeces. Hermano, tu caminar va a ser un deleite. Y dice aquí, y con miel de la peña, ¿sabes quién es la peña? Cristo. Lo mejor de Cristo va a ser para tu vida. Te va a sorprender Cristo con tantas cosas cuando camines en los caminos de Dios. Hermano, vamos a terminar. Te estoy refiriendo a lo que es el orden divino. Solo así estaremos calificados. Cuando tú caminas en el orden divino, estás calificado para servirle con eficacia. Eres un siervo eficaz. El otro día te dije, qué pena que diga la Biblia que a veces somos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque solo lo que nos piden que hagamos, eso hacemos, pero no hacemos más. Entonces Dios ya no quiere que seamos siervos inútiles, quiere que seamos siervos eficaces. Un siervo eficaz es el que conoce el orden divino, caminan en las ordenanzas de Dios. Hermano, tu servicio va a ser eficaz. Salmo 101, versículos 2 y versículo 6. Esto es lo que nos dice, ¿qué tipo de siervo? No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme en el día que te invocare. 6. Soy semejante al pelícano. Ahí estoy leyendo otro versículo, perdónenme. Salmo 101, 2 y 6. Entenderé el camino de qué. Salmo 101, 2. Entenderé el camino de la perfección. Cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de tu casa. Ese es un siervo eficaz. 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Quién anda en el camino de la perfección? El que conoce y camina en el orden divino. Hermano, Dios no quiere que te aprendas de memoria el orden divino. Alguien nos dijo una vez, quiero que dominen. Hermano, no se trata de dominar, se trata de vivir la palabra de Dios. ¿Para qué te sirve dominar la doctrina si no la vives? ¿Qué sorpresas nos estamos llevando hoy en día? ¿Qué sorpresas, hermano? El orden divino es para perfeccionar a los santos. El orden divino es la doctrina, viviéndola como Dios quiere que la vivamos. ¿Qué dice la palabra? ¿Que Dios honra? ¿A quiénes?
¿Sabes cuándo honramos a Dios? Cuando practicamos la palabra. Dios te va a honrar. Hay un pasaje en donde Elí tuvo que ser corregido y murió. ¿Sabes cómo murió Elí? Cuando se enteró que habían tomado el arca de Jehová. Fue tanto su asombro, hermano, que del asombro se fue para atrás y se desnucó y murió. ¿Tú crees que esa es la muerte digna de un siervo de Dios? Pero ¿sabes por qué murió así Elí? Porque prefirió honrar a sus hijos que a Dios. Un siervo eficaz es el que honra a Dios y no honra a sus hijos, solapándoles su camino de pecado. Dios nos ayude a vivir en el orden divino. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. ¿Por qué no le agradeces, pueblo? Pero también, ¿por qué no te comprometes? Y le dices a Dios, muéstrame tus caminos, enséñame tus caminos. Padre, me comprometo en Cristo Jesús a conocer tus caminos, pero a caminar en ellos. He mirado lo que va a pasar cuando yo camine en tus caminos. Tú vas a enfrentar a mis enemigos. Tú vas a hacer que los adversarios no prevalezcan, Señor. Iglesia, atiende la voz de Dios. El Espíritu gime con gemidos indecibles. ¿Sabes qué está gimiendo? Que su pueblo le conozca, que su pueblo camine en los caminos de Dios. Si alguna vez has dudado o no le has creído, corrige tu caminar, pueblo. Arrepiéntete. En el Salmo 25 y versículo número 4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Hermano, vamos a clamar y diga al Señor, toda venda espiritual caiga de mis ojos espirituales y muéstrame tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús. Dice el Señor, vienen días difíciles, pero escúchame bien, pueblo, estos días difíciles no llegarán a ti. Esa es mi promesa para contigo. No temas, no dudes, no abandones mi palabra.
Muéstrate fiel, dice el Señor, porque yo soy un Dios fiel. Para eso te he dado las lenguas, para que cuando quiera venir la duda, utiliza las lenguas. Yo te daré reposo, yo te ayudaré. ¿Por qué no empiezas a practicar las lenguas? Termina practicando las lenguas, hermano. Cuando tú oras en lenguas, entras en el reposo de Dios. ¿Y sabes qué es reposo? La palabra reposo tiene que ver con voluntad de Dios. Entras en la voluntad de Dios. Recuerda, pueblo, Dios no va a hacer algo si no primero te lo avisa. Así es como Él actúa. Vienen días difíciles a las naciones. Dice el Señor, he visto que tu caminar no es firme, pero no te lo estoy diciendo para reclamarte, dice el Señor. Te lo estoy diciendo para que te afirmes. Dice el Señor, no tengo nada contra ti. Solo te digo, he visto tu caminar que no es firme. Afírmate en mi palabra. Vamos a terminar con un canto, hermanos. ¿Le das toda la gloria al Señor? Gracias, amado Dios. Hermano, tú que estás conectado en las transmisiones, en lo que empezamos a cantar, voy a reiterar todos los versículos. Es Deuteronomio 8:6, 2 de Samuel 22:22, Salmo 18:21, Salmo 27:11, Salmo 84:5, Proverbios 10:29, Isaías 2:3, Isaías 30:21, Isaías 55:8, Jeremías 6:16 y Oseas 14:9. Te voy a leer los últimos dos versículos que no te los había ayudado hace rato. Son Jeremías 6:16 y Oseas 14:9. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Ya te expliqué lo que son las sendas antiguas. Es el orden, son los caminos de Dios, orden divino. Cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero aquí lo tremendo es que el pueblo de Israel dijeron no andaremos. Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos,
mas los rebeldes caerán en ellos. Hermano, te reitero que tú ya eres un justo. Tú puedes andar en los caminos de Dios. Tú puedes andar en el orden divino. Los que son rebeldes, hermano, van a tropezar en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios. Pero tú ya fuiste justificado. Y Oseas 14:9 dice que tú eres justo. Y los justos andarán en estos caminos. Ponte de pie, cantamos y de esta manera nos estamos despidiendo. Que guardes a tu pueblo. Yo te pido que tu pueblo pueda tomar decisiones de ya no estar escuchando palabras de otros lugares, Señor, sino que sea fiel a ti, Señor, a tu casa, para que pueda aprender los caminos que tú has establecido, Señor.
Te ruego que guardes el corazón de tu pueblo, Señor. Está escrito que vendrán maestros falsos que engañarán a muchos. Pero, Señor, si aún te podemos pedir que los que están aprendiendo el orden divino sean guardados, Señor. Que sus oídos sean cebados para no oír otro tipo de enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús, que la palabra que has sembrado en esta noche pueda dar frutos, Señor. Y yo te lo pediría al 100%, Señor. Gracias por tu palabra. Te pido que seas rodeando a aquellos corazones que no toman la determinación de venir a tu casa. Padre, tú sabes lo que tienes que hacer con ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Iglesia, que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo, 11:30 de la mañana. Bendiciones.